Seguimos con la Noche Iberoamericana de los Investigadores. En esta ocasión queremos presentar a la profesora Fredesvinda Alfonso. Ella es jefa de investigación y estudios de la Dirección General de Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias. Es bióloga de formación por la FACEN, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Así también es licenciada en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría en Educación con énfasis en Gestión y actualmente se desempeña en el trabajo estadístico y procesamiento de datos, siendo su principal línea de investigación la gestión educativa. Ella va a presentar un estudio denominado Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión de la educación a distancia por parte de directores y docentes de la educación media en entidades del sector público educativo durante la pandemia por COVID-19 en el año 2020. El estudio da cuenta, a grosso modo, de que los recursos tecnológicos en términos de su uso, tanto por los docentes como los directivos, son utilizados en mayor frecuencia en una plataforma educativa específica generada por el Ministerio de Educación y Ciencias y se acceden principalmente a través de mecanismos, ¿verdad?, y dispositivos que no son necesariamente, digamos, computadoras estándar. En este sentido, el monitoreo y el desarrollo de las clases por parte de los directivos y, por supuesto, por aquellos que las implementan, que son los docentes, se efectúan fundamentalmente por la aplicación WhatsApp, en un contexto como el paraguayo, ¿verdad?, que está seriamente limitado todavía por el acceso a la conectividad, sobre todo en poblaciones lejanas, ¿verdad?, fundamentalmente rurales. Se identificó, por lo tanto, la necesidad de priorizar la realización de, por un lado, capacitaciones sobre estrategia de aprendizaje y enseñanza diversos, ¿verdad?, que utilicen este tipo de recursos tecnológicos y la planificación didáctica esté en consonancia, digamos, con las características y las condiciones locales de conectividad. Aguille, gracias. Vamos a contextualizar. En el momento de la pandemia, ya en el Paraguay, se estaban aplicando varios proyectos para introducir las TIC en el aula. Sin embargo, como a muchos países, nos sorprendió la pandemia. Se habían aplicado proyectos como una computadora por niño o al inicio de las TIC, que era la formación de los directores en la formación administrativa, la inclusión de las TIC en la administración escolar. Pero cuando nos sorprendió la pandemia, la educación virtual se aplica en un contexto de grandes desigualdades, tanto económicas, desigualdades de recursos o de preparación de directores, docentes y estudiantes. Y es allí donde nos preguntamos, en plena pandemia, varias cosas y nos propusimos los siguientes objetivos. Caracterizar la aplicación de las TIC en la gestión de la educación a distancia por directores y docentes de la educación media, del cual se desprendieron los objetivos específicos: describir la organización, caracterizar los recursos tecnológicos e identificar los conocimientos en TIC que poseían estos autores educativos. Consideramos los siguientes conceptos: gestión, según Antúnez, como el conjunto de acciones en diversas áreas, en pos de la consecución de un objetivo común. Organización, como fuentes, que indica que es el funcionamiento óptimo, considerando el uso racional de los recursos con que cuenta la institución educativa y donde también se encuentran los espacios de socialización, los momentos de interacción de los actores educativos. Consideramos la educación a distancia, como lo indica García, aquella en que no se produce en el mismo lugar y al mismo tiempo, y que se da a través de medios impresos, tecnológicos, radiales o por correspondencia. Es un estudio cuantitativo de alcance descriptivo de corte transversal, donde participa una muestra intencional conformada por 672 docentes y 36 directores. El instrumento utilizado fue un formulario en línea. Este estudio se realizó
a mitad de la pandemia, estábamos en plena pandemia. Y se aplicó en los departamentos de Caguazú, Concepción, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Ñembucú, Guairá, Amambay y Paraguarí. Dentro de las variables teníamos organización y consideramos los siguientes indicadores: actividades realizadas, modalidad del servicio educativo, comunicación, monitoreo, espacios de socialización, evaluación y retroalimentación. Dentro de la variable recursos tecnológicos consideramos las plataformas digitales, las herramientas de TIC, la conexión a Internet y el estado de funcionamiento de los recursos. Dentro de la variable conocimiento consideramos la percepción, la frecuencia de uso de las TIC, la frecuencia de uso de estrategias TIC y la formación en TIC para la educación a distancia de los actores educativos, docentes y directores. Resultados. En cuanto a la organización, al iniciar la pandemia, tanto docentes como directores se abocaron a la parte administrativa porque eran las orientaciones que emanaban del Ministerio de Educación y Ciencias y que salían a partir de las supervisiones educativas y administrativas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que armar, a partir del plan de contingencia, tenían que adecuar a su institución educativa este plan de contingencia, y también los docentes tenían la necesidad de abrir sus correos institucionales para continuar con el servicio educativo. Este plan de contingencia estaba muy apoyado por el equipo de gestión institucional al inicio de la pandemia, que también se abocaba a la contención de los padres de familia, de los estudiantes y de los docentes. ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué medios utilizaban con más frecuencia? Las videollamadas y las llamadas telefónicas, como las plataformas educativas. ¿Y quiénes dicen esto? Los docentes y directores siempre, con un mayor porcentaje en la frecuencia. Siempre eran frecuentes estas comunicaciones en la cuestión de organizar todo lo que se tenía que hacer. Sin embargo, hay un porcentaje que dice que solamente a veces. ¿Cómo evaluaban en cuanto a la organización? Se hacía siempre una evaluación muy automática, poco cognitiva, y lo hacían. La retroalimentación, sin embargo, lo hacían a través del WhatsApp. En cuanto a los recursos tecnológicos utilizados, acá hay que señalar cómo docentes y directores se esforzaron para seguir con la educación a distancia, puesto que los mismos usaban sus propios medios y sus propios recursos para llevarla a cabo. Utilizaban con mayor frecuencia la plataforma Tu Escuela en Casa, que consideraban entre excelente, muy bueno y bueno, con gran receptividad por parte de los docentes. Sin embargo, la percepción de los docentes sobre los recursos que poseían sus estudiantes, ellos pensaban que poseían pocos recursos para lo que era la educación a distancia. En cuanto a los conocimientos, tanto docentes como directores manifestaron que al inicio de la pandemia conocían menos lo que eran las TIC. Pero, sin embargo, los docentes tenían un conocimiento más variado de las TIC. Conocían el Facebook, conocían Zoom, conocían Classroom. Sin embargo, los directores manifestaron solamente conocer el WhatsApp y el Teams. En cuanto a las estrategias didácticas, aplicaban los docentes los trabajos grupales, los estudios de casos, los proyectos de investigación y la resolución de problemas, siempre considerando el nivel del que estamos hablando, el nivel medio. Pero tenemos que recordar que la evaluación era automática. Se enseñaba de una manera y se evaluaba automáticamente y se retroalimentaba por medio del WhatsApp.
¿Cómo solucionaban los problemas que encontraban en el Internet? A través de tutoriales, a través de la consulta con otros docentes especialistas y por ensayo y error, porque no tenían una planificación de cómo podrían resolver esos problemas. Conclusiones. En la primera parte de la pandemia, las actividades eran meramente administrativas. Cuando continuó la pandemia, la educación se hizo virtual, de tipo sincrónica y asincrónica, a través de Wi-Fi particular. O sea que ellos se encontraban con sus estudiantes en el mismo momento o dejaban tareas. Las evaluaciones eran automáticas de tipo enciclopédico y utilizaban preferentemente el WhatsApp, tanto para la comunicación como para la retroalimentación. Los conocimientos, según la manifestación de docentes y directores, fueron evolucionando, tanto que despertó en ellos el interés hacia las TIC. Y eso se evidenció cuando le consultamos en qué querían seguir siendo capacitados y manifestaron que en estrategias de enseñanza, planificación en la virtualidad y sin embargo dijeron no necesitar en evaluación, que sería interesante también por la variedad de tipos de evaluaciones que se presentan en estos ambientes educativos. Dentro de las sugerencias, esto apenas es un indicio de lo que pasó en la reforma. Es un pequeño paso para futuras investigaciones que podían ahondar más en lo que pasó realmente en pandemia, qué se podían mejorar, qué insumos se podrían ofrecer tanto docentes como directores, porque no debemos perder este paso que dimos en introducir las TIC dentro del aula. Bueno, asimismo, como las capacitaciones que tenemos que seguir dando, tenemos que dotar de recursos a las instituciones educativas, que de hecho el Ministerio de Educación y Ciencia está comenzando a implementar proyectos en las instituciones educativas, dotarlas de internet, porque uno de los grandes problemas que tenían los directores es que no tenían Wi-Fi en las instituciones públicas y tampoco tenían herramientas donde podían ir ellos y organizar la educación virtual. Entonces, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos de continuar preparándonos para esto que se nos presentó y que no va a terminar con una pandemia. Muchas gracias. Agüille.